Apreciados estudiantes, bienvenidos a esta es su casa de estudio en el IEX. El día de hoy vamos a trabajar el segundo encuentro sincrónico de Derecho Romano y espero podamos interactuar y estar formando parte de nuestra universidad. Ok, en las consideraciones de las cosas en el pensamiento jurídico en Roma, la cosa sería la subespecie y designaría a todo objeto material susceptible de relaciones jurídicas. El bien, como tal, esas definiciones que se dan, ¿no? El bien sería la especie, comprendería la cosa y designaría a todo lo que proporciona la utilidad al ser humano o, con más precisión, a todo el elemento patrimonial de su activo. Así también hablaríamos del objeto. El objeto sería el género que comprendería el bien y designaría la realidad social sobre lo que puede recaer ese derecho subjetivo como tal. Dentro de eso mismo, el derecho romano en términos res también presenta múltiples acepciones y entre ellas es utilizarse en los tres sentidos expuestos. ¿Cuáles son esos tres sentidos? Bueno, el derecho romano de res se utiliza para aludir a la cosa corporal, o sea, el corpus es la cosa que existe como tal, la cosa corporal, que coincide con nuestro sentido vulgar del término y la distinción doctrinal de la subespecie. Comporta pues una delimitación material por lo que excluye a todo lo que no es susceptible de valores económicos y patrimoniales. Es así como en el derecho romano, res también es un bien, se usa como un bien, ya que las cosas, en cuanto prestan una utilidad, tienen este carácter y precisamente por ello se llaman bienes, ¿sí? Porque prestan esa utilidad y servicio para el beneficio como tal, lo que existe en ese momento. Es así como también esa utilidad que se les da, la clasificación más importante de las cosas por su pertenencia y susceptibilidad y no apropiación. Entonces tenemos la red y patrimonio y la red extra patrimonio, o sea, los que están dentro del patrimonio y los que están fuera. Esta distinción se basa en una cosa que pertenezca o no a alguien. Es así como la res y patrimonio son cosas patrimoniales, cosas susceptibles de pertenecer a alguien, es decir, son las que están en el patrimonio de alguien. Podían constituir dicho patrimonio, aun cuando de hecho no lo constituyeran la res del acte, cosas abandonadas. Entonces es allí donde lo que los dueños abandonaban, pues eran cosas que estaban fuera del patrimonio, ya se salía dentro de lo que existía como tal. Y las cosas que carecían de dueño. Usted por la calle caminando y se consigue algo, pues no tiene dueño y esas cosas pueden ser objetos o tomadas, porque no tienen dueño. La res extra patrimonio son cosas extra patrimoniales, cosas no susceptibles de pertenecer a alguien, es decir, las cosas que no están dentro del patrimonio de una persona. Existen también dentro de esas clasificaciones las res y comercio y las res extra comercio. Estas distinciones se basan en la actitud o la no de aprobación como tal. Dentro de la res comercio, y la red extra comercio. Las red comercio son las distinciones de base de la actitud o no de aprobación. La red comercio es las cosas dentro del comercio, las cosas susceptibles de apropiación como tal y son susceptibles de tráfico jurídico, dentro de lo que se establece dentro de esa parte jurídica. Y extra comercio son fuera del comercio, o sea que no están establecidas dentro de ese tráfico jurídico, que no son susceptibles de apropiación como tal. Ajá. Tenemos la posesión en Roma.
Aquí define el avión que la posesión es la palabra que viene de sede, como si se dijera posición, está dentro de la posición como tal. Esta posición es porque la tiene naturalmente el que la instala en ella y lo que los griegos llaman retención, que retiene el objeto de la cosa como tal, o sea, lo está poseyendo, está en su derecho de ejercer. Frente a la propiedad como título jurídico protegido plenamente por el ordenamiento. Y hay otras situaciones en las que, faltando el título de propietario, todavía los particulares pueden disponer de las cosas, ejercitando poderes sobre ellas, situaciones que de una manera genérica se llamó posesión. Es así como seguimos. Existen algunas clases de posesión: la posesión natural, la posesión interdictal y la posesión civil. Vemos dentro de las posesiones. En la posesión natural es con el término de posesión natural. Con naturales es el objeto como tal, el corpóreo. En detener la cosa, detiene como tal la cosa de la posesión y se obtiene para ese momento. Designan los romanos la manera de la tenencia, la detentación material como tal. El simple estar con la cosa, el simple hecho de tener la cosa, que no tiene su defensa, medidas judiciales de protección, ya que no apropiadamente o propiamente una posesión, sino que tan solo es una apariencia de ella, y lo único requisito que exige es el corpus, que son poseedores naturales los que tienen la cosa en nombre de otro. Esto es el alquiler, una persona que está en alquiler, el arrendatario, el inquilino, el colono, la persona que está en alquiler, ellos están en una posesión natural, porque están sobre el bien y cuidan de que se permanezca, de que se mantenga y de que esté allí. El préstamo de uso o comodatario igualmente se encuentra dentro de una posesión natural. Para su guarda, el depositario; para su custodia, el acreedor introducido por el pretor en los bienes del deudor; para su uso y disfrute, el usufructuario, por el carácter personalísimo de su derecho como tal. Esta es la posesión natural. Ahora vamos a hablar de la posesión interdictal. Este es el que el pretor protege esa posesión interdicta y es una orden dada por el magistrado. Por lo general, el pretor, a petición de un demandante, para que alguien haga algo o se abstenga de hacerlo en determinado acto, el fondo del asunto se sustanciará posteriormente en el proceso. De ahí que se llama posesión interdicta, aunque es denominada, no es esa denominación, pues no viene como tal de Roma. Pero son poseedores protegidos por los interdictos. El que ostente como propietario pueda estar poseyendo de buena o mala fe, creyendo que la cosa es suya sin serlo, o a sabiendas de que es de otro, como el ladrón. El concesionario del ager público, el precarista, el acreedor pignoraticio y el secuestrario depositario, que es el secuestre, ese vendría siendo dentro de la posesión interdictal. Luego tenemos a la posesión civil. Esta posesión civil se contrapone a la posesión natural, porque esta posesión es de quien pretende convertirse en propietario, y así posee el arrendatario, el depositario, el comodatario, entre otros casos. Estos tienen una detentación no protegida por los interdictos. El poseedor civil puede serlo de buena o mala fe. ¿Será poseedor de buena fe? ¿Quién es el poseedor de buena fe? El que cree tener el derecho
a poseer mientras dure su buena fe, y serán suyos los frutos que la cosa produzca y se hará propietario por el transcurso del tiempo. Y el poseedor de mala fe, entonces, es el que posee sabiendo que el otro es el dueño. Es la persona que ya sabe que no puede, que no va a tener ningún tipo de derecho, es esa persona que actúa con mala fe. La pérdida de la posesión. Existen algunas circunstancias para que se pierda la posesión. La posesión se perdía cuando faltase uno de los dos requisitos, aunque hemos anticipado que en algunos casos se mantenía solo el ánimo y que abandonaba una cosa consciente, la perdía la posesión. A ver, en algunos casos bastaba que la cosa hubiese salido de la custodia del dueño para que se presumiese que éste tenía la voluntad de abandonar la cosa. De ahí el problema de determinar cuándo una cosa era abandonada o no, en cuyo caso cualquier otra persona podía tomar la posesión de la misma. La posesión, por tanto, se pierde con la pérdida de la disponibilidad de la cosa. Si usted se va de viaje y entrega el alquiler de la casa, pues pierde como tal la posesión porque ya no está disponible para usted. Y con el cese del ánimo, ya no tengo el ánimo ni la intención de poseer ese sitio. Entonces es allí donde se, se está involucrando esa información. En la propiedad, en cabeza de los derechos reales figura la propiedad, pero es decir, la propiedad era un derecho real. Vamos a saber y tener muy claro que la propiedad era un derecho real en Roma y sigue siendo un derecho real en nuestros sistema jurídico como tal, el sistema jurídico venezolano. Ajá. Desde los primeros tiempos, un tanto inexacto más o menos desde cuándo, porque los romanos apropiaron y se apoderaron al principio del concepto de derecho de propiedad, sino que lo confundían con la cosa misma. Para ellos la propiedad era la cosa y se confundía entre eso. En principio, el que reclamaba algo no decía que la cosa era de su propiedad, sino que simplemente la cosa era suya. O sea, ellos ya con obtener la cosa no utilizaban la terminología de la propiedad y se confundía la tenencia de la cosa misma. Luego estábamos hablando de la posesión, porque la propiedad tiene uso, goce y disfrute. Entonces, para mantener todos esos derechos, usted tiene que tener la propiedad. La denominación de la propiedad en época clásica se extiende en los términos que era equiditario. La propiedad equiditaria son de los autores que suelen decir que esta propiedad forma de la propiedad romana y se perfila en este poder como propiedad civil, poder solo atribuido a los ciudadanos romanos. Pero este puede recaer sobre muebles y fondos itálicos. Luego tenemos la propiedad bonum habere o bonitaria como tal. Este tipo de propiedad ya es la que surgió cuando el pretor creó una acción publiciana y formula esa acción para que se protegía a todo aquel que había recibido la cosa ex justa, cosa como tal, en la fórmula que tenía una ficción que le denominaba que había poseído el tiempo suficiente para verificarse la usucapión o la prescripción adquisitiva como tal, para que lo cual necesitara o hubiera estado poseyendo la cosa durante un año si se trataba de una cosa mueble o durante 2 años si se trataba de un inmueble. Hoy en día esa usucapión o la prescripción adquisitiva para obtener, llegar a ese derecho de la prescripción estaríamos hablando en nuestro derecho civil de 20 años, ¿no? Las denominaciones de la propiedad. Entonces tenemos propiedad provincial. Otro tipo de propiedad bastante enigmático y es que la llamada intérprete de la propiedad provincial, los fondos situados solo en las provincias, se considera sujetos al dominio del príncipe, si es provincial, si es imperial.
o bien al dominio de los pueblos romanos. Si es provincia sanatorial en estos puntos, no puede ser objeto del dominio laquiritario. Sin embargo, los particulares tienen una propiedad de hecho. Sí, porque ellos son usufructos y deben pagar los tributos que se encuentran dentro de las provincias. Estas personas tienen que pagar al imperio y se encuentran dentro de las provincias sanatoriales y están protegidos por los gobernadores provinciales. Así también tenemos las propiedades de los peregrinos. Estas se hablan de una propiedad de los peregrinos donde encontramos por una creación de los intérpretes. Estos hablan de la llamada propiedad de los peregrinos, de los que adquiridos por esto en virtud del ius comercio. Esta propiedad debía tener un ámbito dentro del ius gentium. Ahí vamos a hablar, o sea, ustedes van a observar cuando hablemos de las personas y más adelante, es un modo que explica la situación de que ellos se apoyaban en el ius comercio y en el ius gentium para adquirir algo que da como tal, que es esa propiedad. También vemos que dentro de esa adquisición de la propiedad se extiende esa adquisición en el modo de convertirse en propietario de una cosa conforme al derecho. Esa adquisición de la propiedad requiere un concurso de 3 requisitos. 3, únicamente 3. Un sujeto que adquiere, un objeto susceptible de adquisición, que sea mueble o inmueble, y como tal, un modo de adquirir por la compra, por la venta, por el alquiler, o sea, por la herencia, así se adquieren también la propiedad como tal. La adquisición de la propiedad puede tener lugar de los siguientes modos, entendiéndose que los modos de adquirir esa propiedad son los diferentes hechos jurídicos a los que el derecho reconoce la virtud de originar el dominio en persona como tal. Entonces tenemos el originario o la derivada. La originaria es el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenecía a nadie sin que haya transmisión de la propiedad de un propietario anteriormente adquiriente. Y las derivadas, como su palabra lo dice, derivan cuando se produce esa transmisión de la propiedad del adquiriente a un anterior propietario. ¿Cómo tal? Dentro de los derechos reales y los derechos personales, esto está dentro del tema de la evaluación, muchachos. Tenemos dentro de esas definiciones el derecho que atribuye a los derechos reales a un titular de un poder directo e inmediato sobre una cosa ejercitable frente a cualquiera. Tal es el poder que puede ser pleno y puede ser limitado. ¿Cuándo es pleno? Cuando comprende todas las posibles facultades sobre ella, como como la propiedad en sí. O sea, si usted tiene la propiedad, como ya les informé hace algún rato, tiene el uso, el goce y el disfrute como tal. Y hay una parte cuando es limitado. Dentro de su misma propiedad hay una limitación, que es que comporta solo alguna facultad de concretar. Ejemplo, la servidumbre. Ejemplo, cuando usted dentro de la propiedad tiene un apartamento anexo y tiene esa limitación, porque mientras la persona esté en alquiler o en posesión de ese apartamento anexo, pues ahí es limitativo como tal. Seguimos en los derechos personales. Esto es una definición más, el derecho que compete a una persona al acreedor encaminado a conseguir de otra persona deudor esta observancia de una determinada conducta y prestación, cuyo cumplimiento se garantiza con todo el activo patrimonial del obligado. Dentro de los elementos del derecho personal tenemos al sujeto activo, al sujeto pasivo, al objeto, al dare, prestare, facere y no facere. Dentro del sujeto activo es la persona con la cual el deudor, el sujeto pasivo como tal, debe realizar una determinada prestación, la persona cuyo beneficio se ha creado la obligación. El sujeto pasivo es la persona que debe realizar el beneficio del acreedor, es decir, el sujeto activo,
una prestación de la persona en cuyo perjuicio se establece la obligación. El objeto viene a ser la prestación como tal. El objeto viene a ser el objeto mueble, inmueble, o sea, bien sea una sola, cualquier objeto, va a ser a realizar el deudor a favor del acreedor que puede consistir. Sí, es la prestación es donde se va a realizar esa cosa. El dar, lo que implica es una transmisión donde se transmite como tal esa propiedad o un derecho en el que una persona hace que otra, bien de la propiedad o una cosa o derecho real sobre ella. Ajá, prestar. ¿Quién implica la idea de la entrega, de que una persona hace a otra la transmisión de la propiedad en un determinado bien? O sea, eso es la parte que constituye al que le va a entregar. Hacer es realizar el acto que favorezca a otra persona. Ya es allí cuando están realizando. Y no hacer es dejar de hacer una cosa. Es eso. Cuando hay abstención, se produce el beneficio de la otra persona. Aquí hablamos un poco sobre los temas de derechos reales, derechos personales, y quisiera saber si alguno tiene alguna duda como tal, que me la pueda hacer saber en este momento, porque vamos a trabajar el siguiente tema a continuación para poder aprovechar el tiempo. Ya leí un poco el chat. Veo al licenciado Luis Cepeda, que está presente, a Camila Fariñas, bienvenidos, a Lomarly, a Cárdenas, a Luis Uribe, y bueno, aquí seguimos. Cualquier duda me la hacen saber, y si no, pues en la plataforma también las podré contestar. La persona del derecho romano, a ver, la persona se designaba en el sentido propio de la máscara, ¿sí? Era como tal la máscara, lo que se servían en escena los actores romanos dando la amplitud a su voz, que era personal, y de aquí se empleó el sentido figurado para expresar el papel de que el individuo podía llegar a representar en la sociedad. Por ejemplo, una persona era el jefe de familia o la persona del tutor, pero estas personas solo se interesan en jurisconsultos, en el sentido de los derechos que puedan tener esas obligaciones como tal. Este es el tema de la exposición dentro de la plataforma, ¿sí? Vamos en la exposición, vamos a hablar sobre la persona o la esclavitud como tal. Se entiende por persona todo ser susceptible de derechos y obligaciones. Habían ciertos requisitos en Roma que eran inminentes para que se estableciera o se le diera el derecho como tal a la persona. Primero, que nazca. Segundo, que nazca con vida. Y tercero, que tenga figura humana. Es porque, pues, en tiempos arcaicos de Roma, si el niño nacía sin un brazo, sin una piernita o con algún defecto, no tenía figura humana y por lo tanto no comprendía o no era una persona. Con referente a que nazcan los romanos en el nacimiento es un absoluto y total desprendimiento del feto del claustro materno. Una vez cortado el cordón umbilical, o sea, no solo, sino hay que cortar el cordón umbilical para adquirir el derecho. En el derecho moderno solo se requiere que la persona venga al mundo exterior, lo que les estoy comentando. En consecuencia, para los romanos, mientras hubiere el corte del cordón umbilical, se considera parte de la madre. Y así vemos que en Ulpiano señala, porque todo lo que está en el vientre antes que nazca, parte de la madre o de sus entrañas. O sea, sigue siendo parte, es parte de esa madre sin necesidad de esas circunstancias, si no se había cortado el cordón umbilical. Que nazca vivo. Este requisito es de vitalidad a los aspectos jurídicos. No solo es fundamental para el derecho civil romano, sino también para el moderno.
Estas fuentes romanas clásicas o clásicas fueron categóricas al respecto porque transcribimos opiniones de Paulo, Ulpiano y Papiliano. Paulo dice que los que nacieron muertos parece que no nacieron, ni fueron procreados, porque nunca se pudieron llamar hijos. Es falso que parió aquella quien se le extrajo un hijo muerto. Imagínense en esas circunstancias, una madre pasando por un dolor de eso y que diga que, bueno, pues, no tiene absolutamente, no era considerado persona. Ulpiano, también se cree que tiene un hijo la mujer que al tiempo de su muerte puede salir a luz abriendo el vientre. Y Papiniano, en cuanto a lo que está en el vientre de las siervas, no se admite ninguna distinción de tiempo. Y con razón, porque aún no ha nacido y no se dice que ya es hombre. Con referente a lo que les estaba comentando con la figura humana, Eduardo Volterra, en la discusión de los principios de viabilidad, no más que condiciones físicas para continuar con la vida extrauterina, o sea, después que sale, por el hecho de ser y decir que los romanos consideraban monstruos o prodigios y no se les reconocía ningún tipo de capacidad jurídica, ningún tipo de derecho como tal. Que tenga forma, los romanos en fuentes jurídicas y literarios trataron de definir que era un monstruo el prodigio, en efecto, Paulo, en sentencias, que un monstruo es aquel que ha sido procreado en contra de la forma del género humano. Contra la forma del género humano, porque no son tenidos por hijos los que nacen sin la forma humana habitual, como cuando una mujer da a luz un monstruo o una figura normal. En los requisitos para la consideración de los sujetos de derecho, en el derecho romano, estas personalidades jurídicas van por los fundamentos generales. La personalidad jurídica de Savigny es la capacidad para ser sujeto y relaciones. Ahí vamos hablando un poco sobre eso. El status civitatis era el estatus civil que tenía la figura. Eduardo Volterra habla de la concepción elaborada por los romanos, esta pertenencia a una comunidad política, autónoma, jurídicamente organizada, o sea, cuando pertenecían allí, que ya les daban ese derecho a las personas. El estatus familia, pues bueno, pues ahí viene el pater de familia, forman parte de una familia, un genitivo, o sea, ya como tal, es incluido dentro del derecho privado y dentro del derecho público. La familia en el derecho romano era realmente la célula básica de la sociedad romana. El pater de familia era el hombre romano que podía, o sea, era la base como tal, el pater de familia. Y el sui juris es quien dependía de los demás, el alieni juris. No importaba que estuviese soltero, casado, ni a su edad, siempre había un pater de familia, tenían que respetarlo a él. Están las familias agnaticias, que se entendía por el conjunto de personas bajo la misma potestad doméstica. La familia cognaticia son las que se entendían al parentesco por consanguinidad natural, es decir, las personas vinculadas por la procreación, el nacimiento, y se compone de un tronco común, de dos líneas, la línea recta, aquellas que descienden en otros, y la línea colateral, los que descienden a los otros, pero que tienen un tronco común. Ejemplo, los hermanos. La familia gentilicia se entendía por la familia gentilicia el conjunto de personas que tenían en común la misma base. Y esa familia es el gens. Sin embargo, se consideran grados más, que son como tal los grados más lejanos, la condición en la que involucraban a esos pertenecientes. Y la familia por afinidad es la que esta como tal está compuesta por el cónyuge, los agnados, cognados, el otro. Hoy en día todavía se consiguen y se establecen estas terminologías dentro de nuestro derecho. Ahora vamos a hablar de la esclavitud. Los habitantes de la antigua Roma se dividían en libres y esclavos. Estos últimos trabajaban para las personas libres y eran base del sistema económico, agricultor, la casa residencial como tal, o sea, eran los que ayudaban a hacer la comida en la casa, cuidar a los niños. Se podía llegar a ser esclavo de varias maneras. Por nacimiento, al ser hijo de esclavo.
por prisionero de guerra, por exposición al abandono de un niño, por condena judicial y por venta. En la esclavitud en Roma no fue igual que en todas las épocas. En los primeros tiempos, los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de las familias como servidores, lo que les venía comentando hace un rato. La mayoría trabajaba en el campo. A medida que Roma va conquistando nuevos territorios, llegan a grandes cantidades de esclavos. Estos son capturados como prisioneros de guerra y son vendidos igual como mercancía, o sea, porque ellos los consideraban como objetos, como cosas. Habían dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los primeros pertenecían al Estado y trabajaban en servicios públicos. Y los segundos, que ya pertenecían a los privados, pertenecían a las familias particulares o a una persona en específico y servían en la parte doméstica, en la agricultura y ayudaban a desarrollar. En cuanto al estatus jurídico del esclavo, en principio no tiene ningún derecho, porque se le consideraba cosa. La palabra más antigua en referirse al esclavo era el mancipio, el género neutro, y no pueden casarse, no pueden tener propiedades. Posteriormente se permitía el matrimonio entre puros esclavos, y aunque los hijos son también propiedad del amo, o sea, el que nacía pues también era propiedad del amo, y ahorraban para comprar otro esclavo que le ayudara en las tareas, incluso hasta comprar su libertad. La esclavitud en Roma, entonces está la manumisión, que era el procedimiento mediante el cual un esclavo podía obtener su libertad. Había tres formas. Esas tres formas eran per vindictam, que consistía en tocar al esclavo con una varita así, con una varita en la parte de arriba, en presencia de los testigos, y le decían, te dejo en libertad. El manumisión censo, el amo es increíble al esclavo, en un censo lo inscribía, y hoy lo inscribía en el censo de ciudadanos, ya con inscribirlo ya dejaba de ser esclavo. La manumisión con el testamento, el amo concede la libertad al esclavo en su testamento y este esclavo liberado por alguno de estos procedimientos pasaba a la categoría de liberto, en la cual tenía dos derechos, que gozaba de un ciudadano, pero ya no era propiedad de nadie, incluso podía llegar a ser una persona importante en la sociedad. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención prestada.